Contrato, porque la oferta va condicional de que ese contrato se firma. No me metí a la universidad, conseguí un título. No me retiré de la universidad, fue la mejor decisión que pude. No, disculpa, si es una oferta, tenemos un trato, entonces. Eso, Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Oxy. Oye, Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vayan encendiendo por favor su cámara. ay, puta. ¿Clase? ¿Aquí ahora? Ajá. Recording in progress. Vayan poniendo por favor en el chat del Zoom su nombre completo y su registro, ¿ya? Bien.
El día de hoy vamos a hacer un poquito de contenido teórico. En la próxima clase vamos a hacer puro ejercicio, ¿ya? Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver. ¿Sabe? Sí, se ve. Bien. Bien. Lo que vamos a ver entonces el día de hoy son los mecanismos. ¿Para qué nos sirven los mecanismos? La mayoría de los mecanismos que son creados son para facilitarnos nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para realizar menor esfuerzo, para tener una vía de transporte, por ejemplo, puede ser para el levantamiento de carga, para muchas utilidades. Dentro de los mecanismos vamos a ver lo siguiente. Primeramente, ¿qué son los mecanismos? Son elementos destinados a transmitir o transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz a un elemento receptor. ¿Qué quiere decir? De un elemento que realice el movimiento y el otro que reciba. Cuando hablamos del receptor, es el que recibe el movimiento y transmisor el que genera el movimiento. Entonces, para que haya ese mecanismo tiene que haber dos, ¿no? Uno que transmita y otro que reciba. Podemos ver elementos motrices, que serían mecanismos, y elementos receptor. Dentro de lo que son los elementos motrices podemos ver una bicicleta con un medio de transporte, un mecanismo motriz. Un mecanismo de elevamiento podemos ver un sub y baja, que sería un sistema de palanca. Y un elemento receptor, como podemos ver, un pozo de agua, ¿no? A través de lo que es la polea. Clasificación de los mecanismos. Dentro de la clasificación de los mecanismos, existen lo que son los mecanismos de transmisión de movimiento. Transmiten el movimiento la fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz a otro punto. Y dentro de eso podemos ver los mecanismos lineales, como ser la polea fija o móvil, los polipastos y el sistema de palanca. También vamos a ver los mecanismos de transmisión circular, como ser rueda de fricción, rueda de polea con correas, engranajes, tornillos sin fin y sistema de engranajes con cadena. Los mecanismos de transformación de movimiento. Transforma un movimiento circular en rectilíneo o viceversa. ¿Qué quiere decir? Puede ser un sistema de vaivén que lo lleve a un sistema circular o viceversa, un sistema circular donde haya velocidad angular a un sistema lineal. Los mecanismos que transforman el movimiento circular en rectilíneo o viceversa, ¿cuáles son aquellos? Lo que es la biela y torno, piñón y cremallera, tornillo y la tuerca. El tornillo y la tuerca va a tener un sistema de transmisión rotacional por la misma tuerca y el tornillo, como va a encajar la tuerca, va a tener un avance lineal.
Lo mismo pasa con el piñón y la cremallera, y lo mismo con la biela y el torno. Mecanismo que transforma el movimiento circular en rectilíneo alternativo o viceversa. Ahí entra lo que es la biela manivela, la leva excéntrica y el cigüeñal. Que esto mayormente ustedes lo van a ver en la parte mecánica automotriz. Mecanismos para dirigir el movimiento son los que permiten el giro en un sentido y lo impiden en el contrario. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene un solo sentido de giro. ¿Qué son los trinquetes? Como vemos acá, son sistemas que me impiden que gire en sentido contrario. Sería como un sistema de arrastre o de encaje que directamente hace que solamente gire en un único sentido. Sería como un tope o como un, por ejemplo, sería como un tope o como algo que impide el movimiento que gire en sentido contrario. Se ocupa mayormente para sistemas de seguridad, para el elevamiento de carga. Cuando uno se canse, evite que la carga vuelva otra vez a caer. Para eso se ocupan este tipo de mecanismos que son los trinquetes. Los mecanismos para regular el movimiento serían que reduzcan la velocidad del movimiento, que vamos a ver más adelante que son los frenos. Un sistema de freno es para frenar totalmente o quitar todo el movimiento o parcialmente. Para eso se encarga el sistema de freno. Impide el movimiento totalmente o parcialmente. O reducen. También vamos a ver los mecanismos de acumulación de energía. ¿Cuáles son los mecanismos de acumulación de energía? Son aquellos que absorben la energía cuando son sometidas a presión, como ser los muelles y las gomas. Esto lo podemos ver en los automóviles. Son un sistema de resorte en el cual la carga se pone encima de ellos y evitan y absorben esa energía de presión sometida para poder elevar esa carga y no haya contacto o fricción con el mecanismo. Y mecanismos de acoplamiento que permiten el acoplamiento o desacoplamiento de los ejes del árbol de transmisión, que son los embragues y el sistema de acoplamiento. Estos sistemas se ocupan mayormente para el cambio de velocidades, para la caja de cambio. Por ejemplo, podemos ver el embrague, que es separador del motor con la caja de cambio, y es la que separa el movimiento del motor que sea transmitido a la caja de cambio y a su vez a las ruedas. Mecanismos de transmisiones lineales que vamos a ver nosotros es un sistema de palanca. Es una barra rígida en torno a un punto de apoyo y un punto de la barra se aplica una fuerza F con el fin de vencer una resistencia E que actúa sobre un punto de la barra. ¿Qué quiere decir? Esta es la fuerza y esta es la carga, la resistencia elevada. Y aquí podemos ver tipos de palanca. Puede ser de primer grado, segundo grado o tercer grado. ¿Qué lo hace que sea una palanca de primer grado? Que el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia. Cuando hablamos de la resistencia es la carga, cuando hablamos de la fuerza aplicada es la fuerza que yo necesito para mover esta carga. Y este es el punto de apoyo. Se encuentra entre medio de estos dos. Ese sería de primer grado. Palanca de segundo grado. Y la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo, como vemos acá, y la fuerza aplicada se encuentra en medio. A esto se le llama palanca de segundo grado. Y de tercer grado me indica que la fuerza es aplicada
que se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Fíjense que cambia la posición. Aquí está la resistencia, aquí está la fuerza aplicada y este es el punto de apoyo. Esta sería de tercer grado. Un ejemplo de esto sería un sub y baja. Un sistema de palanca, como podemos ver aquí, es para elevamiento de carga si lo quiero suspender, para elevar. Y aquí podemos ver lo siguiente. Podemos ver también lo que son las poleas fijas. Es una rueda ranurada que gira en torno a un eje sujeto de una superficie fija, por la que la ranura hace pasar una cuerda, una cadena, una correa que permite vencer cómodamente la resistencia aérea aplicando una fuerza aérea. ¿Qué quiere decir? Esta es la carga aérea y esto me ayuda a reducir el esfuerzo para elevar una carga. Entonces, esto me ayuda para aplicar cómodamente un sistema de polea, en este caso fija, para elevamiento de carga. También vamos a ver las poleas móviles. Es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra fija, mientras que la otra puede desplazarse linealmente. Este tipo de poleas permiten elevar carga con menor esfuerzo, debido a que las cargas se van a distribuir por el número de poleas. Y también vamos a ver lo que son los polipastos, como lo vemos acá. Es un tipo especial de montaje de poleas fijas y móviles que consta del número par de poleas y la mitad de las cuales son fijas y la otra mitad son móviles. Tienen múltiples aplicaciones como ascensores, montacargas y grúas, debido a que reducen la fuerza para el elevamiento de la carga. Entonces, estos sistemas de polipastos se aplican mayormente para grúas, como también para montacargas y ascensores, debido a que se va a distribuir entre el número de poleas. Y también pueden ver que son números pares, consta de dos poleas fijas y dos poleas móviles. Puede ser también que tengan más de 4 poleas. Mecanismos de transmisiones circulares, podemos ver lo siguiente. Uno de los mecanismos de transmisiones circulares que vemos son la rueda de fricción. Como vemos acá, fíjense, aquí tengo dos ruedas de fricción, que la transmisión del movimiento se hace a través del contacto directo entre poleas. Aquí tengo una rueda de fricción 1, que es la rueda motriz, y la rueda 2, que es la rueda conducida. Entonces, la rueda 1 le transmite a la rueda 2 la velocidad. Como dice el mecanismo, es aquel que tiene un elemento motriz y otro receptor. En este caso, este es mi motriz y este es mi receptor. Y fíjense que consta de dos ejes separados. Entonces, aquí el mecanismo de transmisión sería debido al contacto directo entre las poleas. En este caso, ese contacto hace que gire la segunda polea, debido a la misma fricción que va a haber entre las ruedas. Como dice aquí, son el sistema de dos o más ruedas que se encuentran en contacto. Una de las ruedas es motriz o de entrada, y pues puede mover o provocar movimiento desde la salida. Se emplea para fabricar o arrastrar chapas metálicas, rollos de papel, etc. Aquí ya me dice las aplicaciones que uno lo puede ver en la industria. Puede ser para realizar chapas metálicas, para rollo de papel y infinitos, ¿no? Puede ver distintos tipos de aplicaciones que se le pueden dar a las ruedas de fricción. Sistema de poleas con correas. Estos mecanismos son muy utilizados en la industria. Podemos ver un sistema motriz y un sistema conductor.
de dos diámetros diferentes, diámetro 1 y diámetro 2, las dos poleas, pero el contacto se hace a través de esta correa. Si no hubiese esta correa, no hubiese transmisión. Entonces, la relación de transmisión que va a haber entre el diámetro 1 y el diámetro 2 va a ser a través de esta correa, en la cual hace que la velocidad tangencial que va a circular por la correa sea la misma. Entonces, mi velocidad tangencial 1 con la velocidad tangencial 2 vale lo mismo. Esto vale lo mismo que esto, la velocidad tangencial. Pero las velocidades angulares, que son las que se deben al eje, son distintas. La velocidad angular y la velocidad del eje de cada uno de ellos son distintos. Y depende también del radio que tenga la polea. A mayor radio, va a tardar más tiempo en dar una vuelta. A menor radio, gira más rápido. Da mucha más vuelta que la rueda de mayor diámetro. Entonces, como dice acá, son dos poleas de ruedas situadas a cierta distancia, cuyos ejes suelen ser paralelos, que giran simultáneamente por efecto de una correa. ¿Qué quiere decir? Sin esa unión de esa correa, no gira nada. El elemento de giro se transmite a través de otra polea acoplada. Las dos poleas o los dos ejes giran en el mismo sentido. En este caso, ambos elementos van a girar en el mismo sentido, que no pasa lo mismo en la rueda de fricción. En la rueda de fricción cambia el sentido de giro. Y aquí como dice, la velocidad de giro de la rueda de las poleas se mide en vueltas o revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Cuando hablamos revoluciones por minuto hablamos de RPM. Cuando hablamos revoluciones por segundo hablamos de RPS. Los diámetros se expresan mayormente en milímetros o en centímetros, debido a que los diámetros que están dentro del mecanismo son pequeños, no son demasiado grandes. Y lo podemos nosotros encontrar en milímetros o en centímetros, dependiendo la medida. Aquí también podemos ver lo siguiente. Aquí podemos ver un tren de poleas con correas. Se trata de un mecanismo, de un sistema formado por más de dos ruedas. ¿Qué quiere decir? Para que sea un tren de poleas correa, tiene que ser más de dos poleas. En este caso, consta de 4 poleas, 3 ejes y 2 correas. El movimiento del eje 1 transmite al eje 2 a través de las poleas 1 y 2 debido a la correa que vemos acá. Este le transmite a esta de acá, mi polea de diámetro 1, a la polea de diámetro 2, que sería este grande, a través de esta correa. Su velocidad tangencial de 1 y 2 vale lo mismo, pero su velocidad angular son distintas. En cambio, la polea 3 y la polea 2 están acopladas a un mismo eje. El hecho de estar acoplada a un mismo eje, su velocidad de rotación del eje, su velocidad angular, va a ser la misma. Porque el eje va a girar sobre una velocidad de giro. ¿Qué quiere decir? Que en el caso giren a velocidades distintas, ustedes han visto en resistencia a materiales que se llama lo que es torsión. Va a sufrir el eje una torsión que puede llegar a romperse debido a la torsión. En este caso, siempre el eje va a girar a una misma velocidad cuando estén acopladas dos poleas. Como lo vemos acá, la polea 2 y la polea 3 están sobre un mismo eje. Y la polea 2, 3 con la polea 4 están unidas por una correa. Al estar unidas por una correa, sus velocidades tangenciales son iguales. Mi velocidad tangencial 3 es igual a la velocidad tangencial 4.
Ambos ejes están paralelos. Su velocidad angular de 3 y 4 son distintas. Su velocidad de giro del eje también son distintos. Ahora, cuando aumenta el diámetro de salida, el sistema es reductor porque tarda más tiempo en dar una vuelta, como habíamos dicho. A menor diámetro va a girar más rápido. A mayor diámetro gira más lento. Va a tardar más en dar una vuelta. Lo mismo pasa acá. Entonces, si el sistema viene de una polea menor a una polea mayor, el sistema es reductor. Y si el sistema viene de una polea mayor a una polea menor, aumenta su velocidad de salida. Y al aumentar se llama un sistema multiplicador, porque aumenta la velocidad en la salida. Pero si el diámetro de la polea motriz es el mismo diámetro que la polea de salida, entonces al ser iguales los diámetros, las velocidades de giros también son iguales. Entonces lo que pasa sería un sistema transmisor. No es ni reductor ni multiplicador, solamente transmisor. Y aquí lo dicen, ¿no? El movimiento del eje 1 se transmite a través del eje 2 en la polea 1 y 2 debido a la correa 1. Las poleas 2 y 3 se acoplan en el mismo eje, giran a la misma velocidad angular. ¿Por cuál motivo la polea 3 le transmite a la polea 4 por esta correa 2, esta correa que tengo acá, el movimiento, ¿no? Que sería las velocidades tangenciales iguales. Los tipos de correa pueden ser plana, redonda y trapezial. Mucho depende del tipo de utilidad que se le vaya a dar. Van a haber varios tipos de correas, por ejemplo, algunos de ustedes no sé si se han visto los radiadores de los automóviles. ¿Han visto los ventiladores del radiador? Ya. Uno va acoplado al motor, ¿cierto? Ese que va acoplado al motor, ¿cómo lo hacen que se acople? Por correa, alguno. Ahora, en ese de que es por correa, ¿qué tipo de correa son las que se utilizan? Ya. Pero esa correa dentada o lisa, ¿qué forma tiene? Dentada solamente que va a tener aquí divisiones, ¿cierto? ¿Son planas, son redondas o son trapeziales? Planas. ¿Están seguros? Plana o trapezial, cualquiera de las dos. Podría ser cualquiera de las dos, pero las que se ocupan son las trapeziales. ¿Por qué se ocupan las trapeziales? Porque el contacto es mejor, porque va a ser contacto en las paredes y en la misma superficie. Y el desgaste es proporcional. En cambio, aquí en la plana no se ocupa mucho para esos tipos. ¿Por qué? Porque esta tienen mejor contacto y aparte son resistentes un poco más a lo que es el calor. Aguantan un poquito más, no se desgastan mucho. Esto mayormente se hace para cinta transportadora, la banda plana, la banda redonda ya tienen otro tipo de utilidad. Y también dependen de lo que es, en dónde vayan a encajar, ¿no? En este caso va a depender de la polea. En este tipo de bandas, como podemos ver aquí, o tipos de correa, la más efectiva, lo que más se ocupa es la banda trapezial, porque tiene mayor agarre con la superficie de la polea. Y al tener mayor agarre con la superficie de polea, la transmisión es mejor. Vamos a ver también lo que son engranajes o ruedas de dentadas. En lo que son los engranajes y ruedas de dentadas, podemos ver engranajes de cilindros rectos o de dientes rectos. Podemos ver de dientes helicoidales y engranajes cónicos.
Los engranajes son ruedas dentadas que se acoplan y transmiten el movimiento circular entre dos ejes próximos, ya sean paralelos, perpendiculares u oblicuos. Para ello se utilizan engranajes que pueden ser cilíndricos, de dientes rectos, helicoidales y cónicos. Ahora, ¿para qué me sirve cada uno de ellos? ¿O qué utilidad tiene? Engranajes de dientes cónicos son para cambiar la posición de giro de un movimiento vertical a un movimiento horizontal. Para eso yo instalo los engranajes cónicos. Los engranajes de dientes rectos solamente son para transmitir movimientos lineales. Y los engranajes de dientes helicoidales se utilizan más cuando hay mayor esfuerzo. Soportan mayor esfuerzo. Estos tipos de mecanismos de engranajes se utilizan por la ventaja que tienen. ¿Cuáles son las ventajas que tienen a diferencia que la de banda? La ventaja es que soportan altas temperaturas y se trabaja mayormente donde la temperatura es excesiva. Tienen mayor torque, ¿qué quiere decir? Tienen mayor esfuerzo, mayor contacto y generan mayor potencia. No pasa lo mismo con lo que es polea correa. En la polea correa que vimos anteriormente, que es esta de acá, no soporta alta temperatura y se desgasta más rápido. Pero el costo del mantenimiento de esta es mucho más barato, que quiere decir que es más barato cambiar una correa que un engranaje. Y se utiliza mayormente en las fábricas para transportar, como bandas transportadoras. En este tipo de ventaja que tienen las correas es que son mayormente silenciosas, no hacen mucho ruido. En cambio, los dientes de engranajes hacen demasiado ruido. Y su sistema de lubricación son los aceites y las grasas. Mayormente en el tema de los motores van a ver que van a haber un montón de engranajes dentro de ella. Y su sistema que se utiliza de lubricación son con aceite dentro de un motor. Ustedes van a ver que en los motores ustedes tienen que cambiarle el aceite. ¿Por qué se le cambia el aceite al motor? ¿Alguien me puede decir? Ya. Ahora, ¿por qué? Ya. ¿Y por qué hay que cambiarlo, aparte de lo que es de lubricación? ¿Por qué las altas temperaturas? ¿A qué se debe que haya esas altas temperaturas? Por el rozamiento de las piezas en sí mismas. Por el rozamiento que va a tener, ¿cierto? Al tener ese rozamiento va a tener un desgaste y para eso se evita lo que es el sistema de refrigeración que va a tener, que son los lubricantes como el aceite, para evitar que el desgaste sea menor. Por eso es que dicen que un auto, ustedes tienen que controlar el nivel de aceite, porque si no tiene aceite, directamente el desgaste va a ser mayor, la temperatura es mayor y puede llegar a fundir el motor. Por eso también que tienen un sistema de refrigeración los automóviles del motor con lo que es el ventilador. Si no tiene un sistema de refrigeración, eso va a elevar la temperatura, haciendo que se dilaten los materiales y tenga un mayor desgaste y pierda sus propiedades mecánicas. Entonces, esa es la ventaja que tiene lo que son los engranajes, soportan alta temperatura, su sistema de lubricación es a través de aceite o grasa. En cambio, el de banda no tiene ese sistema de refrigeración, porque más bien, a lo contrario, si uno le echa grasa o le echa aceite a esta banda, se quema y se llegan a destruir, se deshacen. Entonces, en este caso, la ventaja es que son silenciosas, es más barato, más económico, pero tienen su limitación. Sería ver qué tipo de lubricación tienen, pero lo que es en sí el aceite y la grasa no son buenas para este tipo de material.
para lo que es la goma. Lo que peor cuando se eleva la temperatura. Si quieren hacer la prueba y van a ver que se va a deteriorar más rápido. Ese tema entra lo que no tiene la misma, no se pueden combinar en ambas, ¿no? En el aceite lo va a deteriorar el material y constantemente tienen que estar cambiándolo. Y peor si están dentro de un dispositivo, vas a ver que se va a deteriorar en pedazos y eso mismo se va a ir acoplando en otros lugares donde no tiene que estar. Y más bien te va a costar más todavía hacer el mantenimiento. Ahora sí. También podemos ver lo siguiente. Tren de engranaje también existen. Y en los trenes de engranajes son más de 2 engranajes. Para que vea un tren de engranaje tiene que ser más de 2. Aquí podemos un sistema de 4 engranajes. 2 motrices y 2 conducidos. 1 y 3 son motrices. 2 y 4 son conducidos. Un sistema transformado por más de 2 engranajes. Puede ser también de 3 engranajes. Otro ejemplo puede ser un tornillo sin fin. Un sistema transformado por tornillos sin fin se entra en un engranaje de rueda dentada helicoidal cuyo eje es perpendicular al eje del tornillo. Por cada vuelta del tornillo sin fin es acoplado al eje motriz. La rueda dentada se acopla al eje arrastrando y gira el diente. Este sistema permite una gran reducción de la velocidad. Ahora, ¿para qué yo utilizo un tren de engranajes? ¿Dónde yo puedo ver un tren de engranaje? Básicamente voy a volver otra vez a lo que es el automóvil, porque es un ejemplo más básico donde podemos ver un montón de engranajes. ¿Conocen lo que es la caja de cambio de un automóvil, cierto? Sí. Dentro de la caja de cambio del automóvil van a ver lo que son las marchas. Primera, segunda, tercera, cuarta y retro. Pero para que haya ese sistema de combinación de velocidades son cambios de engranajes. O sea, son distintos juegos. Una transmisión que va a venir lineal constantemente al eje motriz o al eje principal, y luego va a haber un eje intermedio en el cual se va a acoplar de acuerdo a la velocidad que yo desee al engranaje de salida, al eje de salida. Y la combinación de distintos engranajes son lo que me dan las marchas. No sé si ustedes han visto o han llevado Tecno 1. ¿Han llevado Tecno 1? Sí, ya. Ya. ¿Han ido al laboratorio de mecánica? ¿Han ocupado el torno mecánico, el chico? No, era virtual. Era virtual, Teo. Ya. Ya, en el torno mecánico, chicos, va a estar compuesta por distintos engranajes o por distintas poleas y se hacen cambios o juegos para aumentar o reducir la velocidad. Lo mismo pasa acá. En el tren de engranajes van a haber sistemas transmisores, reductores y multiplicadores. Por ejemplo, si va de un diámetro o de un número de dientes menor a un número de dientes mayor, entonces el sistema es reductor. Pero si va de un número de dientes mayor a uno menor, el sistema es multiplicador. En este caso, fíjense que este tiene menos dientes que el que recibe el movimiento. Entonces aquí hay una transmisión por dientes de engranaje en la cual reduce la velocidad de salida porque tiene más dientes el engranaje de salida. Lo mismo pasa con este otro. Sigue reduciendo la velocidad de salida. En este caso sería un sistema reductor. Si fuera al revés,
de un número de dientes mayor a un número de dientes menor, el sistema es multiplicador porque aumenta. Ahora, van a haber dos tipos de sistema, simple y compuesto. Cuando hablamos de un sistema simple, es solamente de 2 engranajes. Y un sistema compuesto es más de 2 engranajes. Y ahí entra en juego la relación de transmisión. Si la relación de transmisión es menor a 5, el sistema es simple. Si la relación de transmisión es mayor o igual a 5, es un sistema compuesto. Cuando hablamos de un sistema compuesto es más de 2 engranajes. El sistema de engranaje con cadena. ¿Dónde yo he visto un sistema de engranaje con cadena? La No sé si bici. la bicicleta, correcto. Ustedes van a ver la bicicleta simple, que tiene un piñón y el pedal, donde va el pedal. Piñón y la cremallera. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? La transmisión va a ser por a través de la cadena. El arrastre que va a tener por el diente de engranaje que lo va a jalar a la cadena y le va a transmitir el movimiento a la rueda trasera, por el piñón que tiene. Ahora, en ese tipo de la bicicleta, la simple la podemos ver que solamente tiene un transmisor y un receptor. Pero hay otra bicicleta que son las montañeras. No sé si alguno de ustedes tiene. ¿Qué es la diferencia de una bicicleta simple a la montañera? Su caja. Su caja tiene caja de velocidades porque viene de un distinto diámetro de piñones en la salida como también de la misma rueda. ¿Para qué me sirven esos piñones? Para ir más rápido, más despacio. Para variar la velocidad, ¿cierto? Para aumentar o reducir la velocidad que yo deseo. Entonces, es la diferencia de la bicicleta montañera. Tiene un sistema de cambio de velocidad a través de lo que es la cadena y los dientes de engranaje. Y aquí podemos ver el claro ejemplo, ¿no? De la rueda de bicicleta. Aquí veamos que está el pedal, aquí está la cadena y este es el piñón trasero. Este es el engranaje 1 y este es el engranaje 2 y este es la cadena. Entonces la transmisión de la velocidad tangencial va a ser igual la misma por la misma cadena, pero la velocidad de rotación del eje son distintas. Es un sistema formado por dos ruedas dentadas de eje paralelo situado a cierta distancia y que giran simultáneamente por efecto de una cadena o correa dentada. Ambas tienen que ser engranadas con dientes, ¿no? Como vemos aquí. El sistema permite transmitir grandes potencias sin pérdida de velocidad y no existe deslizamiento entre cadena y la rueda dentada. Que eso no pasa lo mismo con el de banda. ¿Cuál es la diferencia del de banda? Que puede haber deslizamiento, se puede desgastar y no transmite la misma cantidad de potencia. Hay pérdida de potencia. En cambio, lo que es cadenas, el arrastre va a ser debido a los dientes de engranajes. No va a ser por la fricción, sino por lo que va a jalar los dientes de engranaje, por la rueda dentada. Entonces tiene mayor transmisión de potencia. No hay pérdida de velocidad porque el deslizamiento va a ser el mismo por los dientes. No pasa lo mismo con lo que es bandas y correa. Se puede llegar a desgastar y no va a transmitir la misma potencia necesaria. O también puede ser que el eje esté demasiado ajustado y realice mayor esfuerzo, tenga mayor desgaste y demás. Y la ventaja es que transmite a larga distancia la potencia. En cambio, lo que es transmisión por tren de engranajes, si yo quiero hacer una transmisión grande, el costo va a ser mayor, porque voy a necesitar muchos más engranajes. En cambio, este solamente voy a necesitar 2 engranajes y una correa. Me ahorro y a la vez
hago la misma finalidad que tengo para transmitir. También podemos ver lo que son las velocidades, la variación de las velocidades. Y esa variación de velocidades que vamos a tener van a ser las siguientes. Aquí podemos ver los siguientes sistemas. Un sistema multiplicador, un sistema de velocidad constante o transmisor y un sistema reductor. Aquí podemos ver un claro ejemplo de polea-correa, de un sistema multiplicador, un sistema transmisor y un sistema reductor. Para que sea un sistema multiplicador tiene que ir de una polea de mayor diámetro a otra polea de menor diámetro. Mi diámetro 1 es mayor que el diámetro 2. Y la velocidad de giro del eje 1 es menor que la velocidad de giro del eje 2. ¿Por qué? A mayor diámetro va a tardar más en dar una vuelta que la polea de menor diámetro. Mientras este gire una vuelta, este va a girar 2 o 3 vueltas. Entonces gira más rápido. En un sistema de velocidad constante o transmisor, las poleas tienen el mismo diámetro. Al tener el mismo diámetro, la velocidad de rotación va a ser la misma. En este caso, la velocidad de rotación nosotros la vamos a trabajar con n, no con b. Y la velocidad de tangenciales la vamos a trabajar con b, ¿ya? Eso lo vamos a cambiar cuando hagamos la práctica. Y en el tema del sistema reductor va a ir de un diámetro menor a un diámetro mayor. Y lo mismo, si el diámetro 1 es menor que el diámetro 2, lo que va a pasar es que este diámetro 1, mientras dé 2 vueltas, recién este va a dar una vuelta. Gira más lento. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un sistema reductor? Bajar la velocidad. ¿Cuál es la finalidad de un sistema multiplicador? Aumentar la velocidad de salida. ¿Y cuál es la finalidad de un sistema transmisor? Mantener la velocidad constante en la entrada y en la salida. Esas son las finalidades de un sistema de variación de la velocidad. Disculpa, ¿no aumenta también el torque cuando el reductor? En el sistema reductor sí aumenta el torque. Por ejemplo, cuando ustedes hagan el caja de cambio, cuando quieran subir en un auto una pendiente, ¿qué marcha le ponen? Primera, segunda, quinta. Ustedes saben que mientras la caja de cambio sea quinta, cuarta, digamos, la velocidad es mayor, gira más rápido, ¿cierto? Ya han manejado vehículos, ¿cierto? En primera se sube. Se sube en primero. ¿Por qué se sube en primero? Porque el torque es más alto, aunque la velocidad Porque sea más baja. aumenta. Porque tiene mayor torque. Al tener mayor torque tiene mayor momento y ese momento debido al diámetro que tenga el engranaje. Entonces, tiene mayor fuerza. Entonces, por eso que siempre cuando quieran subir una pendiente se le pone en primera. Gira más lento, pero tiene más fuerza. En cambio, el otro, si le ponen en quinta, gira más rápido, pero tiene menor fuerza. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Ya. Lo mismo pasa en lo que es diente de engranaje. Fíjense, este es un sistema reductor, diré multiplicador, transmisor y reductor. Y va lo mismo, pero aquí lo que cambia son los números de dientes. Ahora nosotros en la simbología práctica vamos a trabajar el número de dientes con Z. Este tiene más dientes que el que sale. Al tener más dientes este que el que sale, el sistema es multiplicador. Gira más rápido la salida. Un sistema transmisor es que tiene la misma cantidad de dientes en los dos engranajes, entonces la velocidad en ambos ejes va a valer lo mismo. Y un sistema multiplicador, el eje, el piñón o la rueda de dentada 1 tiene menos dientes que la rueda de dentada 2. Entonces lo que va a pasar es que el sistema es reductor. La velocidad
de giro que va a tener el motor es mayor que la velocidad de giro de salida. Y aquí dice, en cuanto mayor sea la velocidad, menor será la fuerza transmitida en el elemento receptor y viceversa. ¿Qué quiere decir? Ahí está la respuesta a lo que decía, mayor torque. Mientras gire más lento, la velocidad va a ser mayor, y la fuerza va a ser mayor. Pero si gira más rápido, la fuerza a transmitir va a ser menor. Entonces, esas son las condiciones para lo que es el torque. Mecanismo de transmisión del movimiento circular en rectilíneo. Ahí tenemos un sistema de piñón cremallera, como lo vemos ahí. Cuando la rueda dentada gira y la cremallera se desplaza con movimiento rectilíneo, el mecanismo permite transformar el movimiento rectilíneo de la cremallera en un movimiento circular del piñón. Es por tanto un mecanismo reversible, que quiere decir que es viceversa, solamente vuelve al estado inicial. Un sistema de tornillo y tuerca. Ahí está, un ejemplo básico. Un tornillo con una tuerca. Si el tornillo gira, se mantiene fija la orientación de la tuerca y esta avanza el movimiento rectilíneo por el eje enroscado y viceversa. Mientras voy enroscando, el tornillo va a ir avanzando. Avanza linealmente mientras el otro gira en lo que es la orientación del tornillo. Mecanismo de transmisión del movimiento circular rectilíneo alternativo. Y aquí podemos ver el conjunto de biela-manivela, que esto también ustedes lo han visto. ¿Dónde yo lo puedo ver este mecanismo? ¿En qué parte yo lo puedo ver? De biela-manivela. Un ejemplo. ¿Dónde lo veo eso? ¿En el motor? En el motor. Directamente en los cigüeñales, ¿cierto? Ahí van a ver lo mismo que realizan, ¿no? Aquí tengo la manivela, la biela, la guía por donde va a ir de vaivén y el sentido de giro. Mientras esto avance, va a alargar y otra vez va a bajar. Solamente por esta unión. Sube y baja, sube y baja. Convierte el movimiento circular en lineal. Al girar la rueda, la manivela transmite el movimiento circular a la biela y experimenta un movimiento de vaivén, que quiere decir de ida y vuelta linealmente. En este mecanismo también funciona a la inversa, es decir, que transforma el movimiento rectilíneo alternativo de vaivén en un movimiento rotacional. De igual manera, puede ser que este circular le transmite movimiento al lineal o viceversa, que ese lineal le transmite el movimiento circular a la rueda. Aquí podemos ver un cigüeñal. Fíjense, aquí están las manivelas, la rueda o volante, el eje de enroscado y también vemos lo que es las bielas, que son estos elementos que están acoplados. Si se colocan una serie de bielas en un conjunto de eje acoplado, cada uno de los codos del eje hace que avance la manivela y el conjunto se denomina cigüeñal. Todo el conjunto de las bielas con la manivela se hace llamar lo que es el cigüeñal. Y eso mismo lo vemos en los automóviles. El cigüeñal transforma el movimiento rotacional de un eje en los movimientos alternativos desacopladores de diferentes bielas. Este mecanismo se emplea en los motores de combustión, como habíamos dicho en los automóviles.
También vamos a ver lo que son las levas. Fíjense, aquí tenemos una leva, los seguidores y las guías. Y el árbol de levas, que tienen estos engajes. Lo que va a ir girando, golpeando, y lo que va a hacer es que sube y baje el elemento y cambie una velocidad lineal. La leva es una rueda saliente que empuja a un guiador a su paso. La leva transforma el movimiento de una rotación de una rueda en movimiento lineal alternativo del seguidor o varilla, que recorre el perfil de la leva cuando ésta gira. Es un conjunto de levas colocados sobre un mismo eje, se denomina árbol de levas, como lo vemos acá. Y aquí podemos ver las cargas excéntricas, como podemos ver ahí, que esto mientras gire, al pasar por acá, lo que va a hacer es que esto lo va a llevar a un movimiento lineal y por resorte lo vuelva a guiar a la posición inicial. La excéntrica es una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro de la circunferencia. Transforma el movimiento rotacional de la rueda en movimiento lineal alternativo de la varilla. Como lo vemos ahí, esta es la varilla que directamente va a avanzar en un movimiento lineal alternativo de vaivén. Y esto de aquí es el eje rotacional que no se encuentra justamente en el eje. El hecho de girar lo que va a hacer es que pase y comprima y haga ese movimiento y lo transforme linealmente. Y aquí vamos a ver mecanismos que hacen que solamente giren en un mismo sentido y evitar el sentido contrario. Esto mayormente se utilizan en elementos de seguridad como algunas poleas o el enlazamiento de carga de demasiado excesivo esfuerzo, donde requiera mayor esfuerzo. Para evitar que caigan las cargas como un método de seguridad no sirve. Este trinquete hace que solamente el hecho de girar por este lado, este diente pase y se acople en el siguiente diente. Y evite que cuando yo le quite la fuerza del giro, esto vuelva otra vez a su posición inicial. Solamente gire en un solo sentido. Este mecanismo de trinquete se ocupa como elemento de seguridad para cargas elevadas que se quieran elevar. Y aquí podemos ver algunos, ¿no? El trinquete permite el giro de un solo sentido y impide en el contrario. Mayormente se ve como un elemento de seguridad para solamente tener un solo sentido de giro. Mecanismo para regular los movimientos. Ahí podemos ver lo que son los frenos. Freno de disco, freno de tambor y freno de cinta, que es el tema de la última parte que vamos a ver. Estos nos hacen que sea lo que impidan el movimiento o regulan el movimiento de la velocidad, ya sea totalmente o parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que vaya reduciendo la velocidad o lo frene totalmente, sin velocidad. Y ahí entran, ¿no?, los frenos de disco, los frenos de cinta y los frenos de tambor, que también se le llaman como freno de zapata. Freno de zapata simple y freno de zapata doble. Cuando hablamos freno de disco, hablamos de freno de zapata simple, como lo vemos acá. Este es un freno de disco, aquí están las pastillas y este es el disco giratorio. Este es un freno de cinta, aquí tenemos el freno y esta es la cinta acoplar, mientras la tracción de la cinta sobre el tambor va a ir frenando. Y este es el freno de tambor o freno también conocido de zapata dupla, porque consta de dos zapatas. Fíjense que las zapatas están en la parte interna y se acoplan apretando la superficie del tambor a través de unos resortes. Y aquí podemos ver otro tipo de mecanismo que se utiliza. Aquí es un simple ejemplo de lo que es el embrague. El embrague es el separador que hace contacto para la transmisión de velocidad de un eje a otro eje.
Si no hay el contacto entre estos dos ejes, no hay transmisión de movimiento. Entonces, debido al rozamiento directo que va a haber entre ambos ejes, es lo que pasa el movimiento o la transmisión de giro. Entonces, el embrague lo que hace es separar. Acopla y desacopla. Y lo mismo con los embragues de dientes, como podemos ver aquí. Se encajan directamente a través del contacto entre dientes. Si yo los separo, no hay transmisión y corto lo que es la velocidad. Los embragues son mecanismos que nos permiten el acoplamiento y desacoplamiento entre árbol de ejes de transmisión. Si no están acoplados, no hay transmisión de los ejes. Pero si están acoplados, hay transmisión de los ejes que va a ser realizando una transmisión de movimiento. Se utiliza en motores, máquinas de varias marchas para cambiar velocidades o la potencia suministrada a un motor. Por eso es que en los automóviles tienen también el embrague. Y el embrague se aplica para hacer el cambio de velocidad. Ustedes cuando quieran hacer un cambio de marcha, ¿qué es lo primero que aprietan? El embrague, ¿no? Para hacer el cambio de marcha. ¿O me equivoco? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Desacopla del motor con la caja de cambio, hacen el cambio de la marcha y luego lo vuelven a soltar y vuelve a conectarse para cambiar el sentido de giro o la marcha que yo deseo. Esa es la función del embrague. Acoplar y desacoplar, nada más, para la transmisión de los árboles de movimiento. Y aquí podemos ver acoplamientos fijos que son y de cardan, como vemos acá. Este es un acoplamiento de cardan y este es un acoplamiento fijo de abrazadera, como tenemos aquí. Estos acoplamientos fijos se emplean para unir ejes largos enlazados en forma permanente. Los acoplamientos móviles se usan para unir árboles y transmitir que puedan desplazarse a lo largo del eje y formar un ángulo entre sí. Y esto también lo hemos visto en lo que son los vehículos, ¿no? ¿Dónde lo podemos ver esta junta de carga? En el auto. En el auto. ¿En qué parte lo podemos ver? Más o menos. En la parte de abajo, de atrás, creo. En el eje de las ruedas, ¿no? Donde van a ir, ¿no? De acoplamiento del motor, van a ver esta parte de acá que lo va a hacer las transmisiones. Mayormente es para acoplar ejes demasiado largos, como lo indica ahí. Si quieren ustedes pueden echarle un vistazo a los que tengan un auto y lo van a ver este mismo elemento. La parte inferior del auto, donde van entre las ruedas, ¿no? Entre eje y eje. Mecanismos de acumulación de energía. ¿Cuáles serían esos? Esos mecanismos de acumulación de energía que nosotros vamos a ver son los muelles, que son estos resortes. Van a ver que se ocupan estos muelles, ya sean de resorte o también puede ser los mismos muelles de barras de hierro que van a ir uno sobre otro. Estos muelles absorben la energía cuando son sometidos a cierta presión. Esta energía puede liberar más tarde, ya sea dosificándole la fuerza. Aquí podemos ver los distintos tipos de muelles que son resortes, que liberan la acumulación de la energía. Y lo que hace es dosificar las pequeñas cantidades de la carga en el golpe. Según el tipo de la fuerza externa se aplique en los muelles, trabaja a compresión, a tracción o a torsión. Entonces, las fuerzas que se van a actuar siempre en los mecanismos que vamos a analizar son compresión, tracción o a torsión. Cuando hablamos de compresión, es cuando la fuerza va sobre la pieza, ¿no? Cuando hablamos de esto, entonces hablamos de comprimir, estamos apretando, ¿no? Tracción, cuando lo están jalando.
y torsión debido al giro. Soportes o cojinetes son los elementos sobre los cuales se apoyan los árboles y los ejes de transmisión. Aquí podemos ver cojinetes y los rodamientos. Los cojinetes de fricción se necesitan para engrasarlo, para disminuir el rozamiento que produce en el giro. Esto nos ayuda a evitar los desgastes debido al giro. Y lo mismo pasa con los rodamientos. Son cojinetes de rodamiento, se fabrican de materiales muy resistentes al desgaste por rozamiento. Estos mayormente se utilizan o se instalan donde haya demasiado rodamiento y donde sea mayormente debido al rozamiento al giro, ¿no? Debido a lo que es el constante desgaste que vaya a sufrir al giro. Ahora, van a haber rodamientos de 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 tipos que hay? Rodamiento de bolas, rodamiento de cilindros, cilindros rectos y cilindros cónicos. Dependiendo del tipo de esfuerzo que se vaya a realizar y al tipo de desgaste que vaya a tener, se instala el tipo de rodamiento. Y ayudan a que el desgaste de los cojinetes sea menor. Mecanismo de acumulación de energía. Los muelles absorben la energía cuando son sometidos a cierta presión. Esta energía puede liberar más tarde, ya sea dosificando en pequeñas cantidades o de golpe. Según el tipo de fuerza externa se aplique, los muelles trabajan a compresión, a tracción o a torsión. Y aquí podemos ver un conjunto de biela y torno. Mayormente son para elevar carga con menor esfuerzo. La biela es una barra unida al eje que hace girar y la fuerza necesaria para que gire es menor que la que habría que aplicarse directamente. Este mecanismo se basa en este dispositivo, es el torno, que consta de un tambor que gira alrededor de su eje, con el fin de arrastrar a un objeto. Como podemos ver, aquí se está elevando una carga por el hecho del giro de esta palanca. Se cumple la ecuación donde la fuerza por la distancia, fíjense que esta es la fuerza del brazo de la aplicación de la palanca, por la distancia que va a tener al eje donde va a estar acoplado el tambor, va a ser igual al radio, a la carga, que sería esta aquí, o la resistencia, y al radio del tambor giratorio. Entonces la fuerza que se debe aplicar es la carga por el radio del tambor sobre la distancia de la palanca. Si la relación es R y D es pequeña en el torno, permite levantar peso con poco esfuerzo. Pero si es mayor, entonces se necesita mayor esfuerzo. Bien. ¿Hasta aquí se está entendiendo todo o hay alguna duda? Bien. Vamos a explicar un poquito más. Bien, aquí están los mecanismos que ya hemos visto. Y aquí están, ¿no? Toda la parte de los mecanismos. Polea correa, engranaje, tipo de engranaje, mecanismo de biela manivela, cigüeñal, excéntrica, platillo de biela, trinquetes, levas, tornillos y tuercas, lo que ya hemos visto un poco. Ahí están los mecanismos, ¿no? Dentro de los mecanismos que ya habíamos visto, los mecanismos son elementos destinados a transmitir o formar fuerza en movimiento desde un elemento motriz a un elemento receptor, que permiten al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. Ahí entramos movimientos motrices, mecanismos y elementos receptores. Motrices, una bicicleta, mecanismo, un sub y baja, y elementos receptores, como vemos, un pozo de agua, ¿no?
Mecanismos que transmiten o transforman el movimiento. Los mecanismos que son dispositivos que reciben energía de entrada y a través de un sistema de transmisión transforma el movimiento al realizar en un trabajo. Aquí podemos ver un ejemplo como lavadora, una batidora, un molino de café y distintos tipos, ¿no? Aquí podemos ver la lavadora, que sería un mecanismo que también por debajo de ella tiene lo que es una polea correa. Si ustedes han desarmado una lavadora, van a ver abajo que tiene un tambor en el cual va a estar con una polea y una correa que va unido al motorcito que lo va a seguir. También podemos ver un molino de café. Otro mecanismo que se utiliza, también que fue diseñado, es el sacacorcho, un reloj y un molino y una batidora, ¿no?, eléctrica. Y ahí tenemos lo que es transmisiones por polea correa, que ya lo hemos visto, ¿no? Aquí tenemos por polea correa, lineal y cruzada. ¿Cuál es la diferencia de una polea lineal y una polea cruzada? Una correa cruzada. La correa cruzada solamente es para invertir el sentido de giro. Nada más lo ocupo para invertir el sentido de giro. Fíjense que en la correa lineal tienen el mismo sentido. El que es por fricción, el sentido cambia. Si quiero que tenga el mismo sentido que este de acá, tengo que colocarle una correa cruzada. ¿Para qué instalo? Para invertir el sentido de giro. Y ahí tenemos lo que son los engranajes, ¿no? Tenemos una rueda y un piñón. La rueda de dentada siempre va a ir de un número de dientes, va a depender, y de la velocidad de giro del eje. Y va a ser el contacto directo entre dientes de engranaje, como lo vemos acá. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De cilindro recto, forman cilindro con dientes rectos respecto al eje de engranaje. Se emplean para transmitir movimiento entre ejes paralelos, como vemos acá. Los cilindros helicoidales forman de forma cilíndrica de dientes inclinados, de forma de hélice. Su funcionamiento es más suave y silencioso. El engranaje recto puede transmitir movimiento entre ejes paralelos o entre ejes cruzados o que se cruzan. Entonces tiene una ventaja mucho mayor. Y las espigas o de tipo interno, como podemos ver acá, son engranajes empleados desde la antigüedad con la utilidad que están casi ya no son obsoletos, ya un poco se ocupan, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo básico de un granero, ¿no? Un arroyo puede ser. Y aquí estamos, tipo de engranaje cónico, corona sin fin, como podemos ver acá, o tornillo sin fin. Los cónicos para llevar un movimiento horizontal a un movimiento vertical. Y los tornillos sin fin porque transmisiones constantemente, ¿no? En la misma posición. Aquí están las bielas manivela, que tienen su émbolo, su biela, su manivela. El movimiento es rotacional y lineal. Y que podemos ver aquí mismo en el cilindro donde hace la explosión en el motor. Y aquí está, ¿no? Punto muerto inferior, punto muerto superior, la carrera del pistón. Aquí tenemos lo que es el cigüeñal y aquí está, ¿no?, la cámara de combustión de cada cilindro debido a la combustión del aire con el combustible. Aquí están las válvulas, el árbol de levas que se aplican aquí y aquí podemos ver el cigüeñal, la biela, el eje principal y aquí fíjense, aquí están lo que es la polea correa que va directamente a lo que es el ventilador del automóvil, ¿no? Y aquí pueden ver el engranaje de transmisión y aquí seguramente va a estar acoplado el embrague. Cargas excéntricas que ya lo vimos también.
Platillos o bielas, también ya lo hemos visto. Y aquí está el trinquete, ¿no? Que tiene como un gatillo y un resorte en el cual bloquea el paso y hace que directamente gire en un solo sentido. La dirección solo permitida sería para este lado. No puede girar sentido contrario. Esta pieza móvil en forma de gancho permite que el giro de la rueda dentada se determine en sentido, que bloquee un sentido contrario, solamente haga el sentido sobre un solo giro. Aquí podemos ver el gatillo. Y este es el bloqueador, ¿no? El que bloquea. Como limitador de sentido de giro se emplea este freno, que se aplica también llamado como freno de mano en los automóviles. La rueda trasera de la bicicleta también podemos moverlo. En los barcos, en los mecanismos de relojería, en la llave fija, destornilladores. Entonces, estos mecanismos de gatillo en un solo sentido que tienen trinquete se ocupan en muchas utilidades mecánicas que ya se han visto, ¿no? Y solo hacen que el giro sea en un solo sentido. Aquí podemos ver el freno de mano. Un freno de mano, un trinquete que lo podemos ver acá. Y esta es la uñera. Aquí están las elevas, que ya también lo vimos. Y tornillo y tuerca, donde lo emplea el tornillo y tuerca también en los antiguos gatos, ¿no? Estos son los antiguos gatos que se utilizaban para elevar los automóviles. Y el sargento o la prensa, para lo que es la parte de la carpintería, se utiliza mucho para asegurar las piezas o fijarlas. En un grifo también podemos verlo. Y también podemos verlo en lo que es un tornillo de banco o prensa también llamado. Aquí podemos ver un piñón y cremallera también, que es utilidad. En muchos casos ya lo nombramos anteriormente. Junta de carga para cuando la transmisión es demasiado largo, y aquí están, fíjense lo que le había dicho, cuando el eje de transmisión es demasiado largo. Y aquí están las ruedas de transmisión del auto. Aquí está la junta de carga. Son dos, para transmisiones de ejes demasiado largos. La junta de Golda son uniones parejas con las cuales las dos ranuraduras se unen por medio y tienen unos salientes que se cruzan. Y ya lo mencionado, ¿no? Aquí están las fórmulas para determinar también lo que es una palanca debido a la fuerza del punto fijo. Fuerza por la diferencia de la F, que sería esta distancia, por la carga, por la distancia de R, ¿no? Que sería esta distancia. La distancia se aplica un momento justamente en el punto de apoyo. Esto mayormente ustedes lo han visto en estática, en física 1. Y ejemplos donde se pueden ver estos tipos, ¿no? Palanca de primer grado, puede ser un alicate, un colgador de ropa y un sub y baja. Palanca de segundo grado, donde yo lo he visto, pues es un destapador de botella, en una carretilla y este apretador, ¿no?, que tenemos acá. Y palanca de tercer grado, donde lo he visto, en una caña de pescar, en una escoba cuando se ponen a barrer y otras utilidades más. Y aquí tenemos lo que es la polea fija también, que es la misma cantidad del esfuerzo requerido para el levantamiento de una carga. Si quiero en una polea móvil, la carga se divide entre dos por la cantidad de poleas. Y un sistema de polipasto, como tenemos acá, va a depender del número de poleas que tengamos, ¿no? Y eso depende de las poleas móviles. Este valor de n son el número de poleas móviles. De acuerdo a eso lo tengo que colocar, ¿no? Si son 2 poleas móviles, lo multiplico por 2. Si son 3, por 3. De acuerdo a la cantidad de poleas móviles, yo tengo que ponerle para determinar el esfuerzo que yo quiero requerir
para elevar una carga. Y aquí tengo para un polipasto exponencial, como lo vemos aquí. Y su fórmula también aplica de acuerdo al esfuerzo que vaya a requerir, de acuerdo a esta posición del polipasto, del número de poleas móviles también. Pero aquí hay más poleas fijas, ¿no? Aquí tenemos el torno, que mayormente esto se ve en los pozos de agua para elevar o sacar agua del pozo. Su funcionamiento ya lo vimos anteriormente, que depende del brazo de la palanca, el esfuerzo requerido, el radio del tambor y la carga elevada. Y ahí están, ¿no? Las transmisiones de movimiento. ¿Cuáles son? Por fricción, por correa y por dientes de engranajes. Y también puede ser por cadena, ¿no? Y aquí están las ecuaciones que vamos a ocupar, que la relación de transmisión es igual a la velocidad de salida sobre la velocidad del eje de entrada, que también es igual al diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. Esto es lo que vamos a ocupar, pero la relación de nosotros de transmisión que vamos a ocupar es RT, no I. Y estas ecuaciones son las que vamos a utilizar en la parte práctica. Lo mismo pasa con el de fricción, se ocupa la misma ecuación. La velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje de entrada es igual al diámetro de la polea motriz sobre el diámetro de la polea conducida. En base a esa relación de transmisión podemos determinar la velocidad de entrada o de salida. Lo mismo pasa con el diente de engranaje. Lo que cambia solamente es el número de dientes de engranaje que vamos a hacer con Z. Z son los números de dientes de engranaje. Z1 es del motor y Z2 la conducida. Entonces la relación de transmisión va a ser la velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje del motor es igual al número de dientes del elemento motriz sobre el número de dientes del elemento conducido. Y de esa manera obtengo la relación de transmisión. Y lo mismo pasa con lo que es engranajes con cadena. Ahí podemos ver que la relación de transmisión sigue siendo la misma. La velocidad de salida sobre la velocidad del motor es igual al número de dientes del elemento motriz sobre el número de dientes del elemento conducido. Y la velocidad lineal no es nada más que pi por el diámetro por la velocidad angular. Esto lo vamos a hacer más detallado con otra simbología, ¿ya? Vi que podemos ver también para tornillos sin fin sus ecuaciones que se ocupan para determinar los esfuerzos y las velocidades. Y aquí está, ¿no? Sistema multiplicador, sistema transmisor y sistema reductor, que ya lo vimos anteriormente. Y algunos ejemplos que están resueltos aquí para que se guíen también. Otro ejemplo, un sistema de transmisión de un tren de polea correa, que son 4 poleas, se multiplica por el número de cantidad de poleas. Las motrices arriba, las conducidas abajo. Diámetro 1 por el diámetro 3 sobre el diámetro 2 sobre el diámetro 4. Transmisora 1 y 3, conducida 2 y 4. Y depende de la cadena que yo voy a determinar. Si fueran 6, 3 motrices y 3 conducidas, entonces las 3 motrices arriba y las 3 conducidas abajo. Y si fuera más, de igual manera. Lo mismo pasa con los dientes de engranaje también. Esto lo vamos a ver más a detalle en la próxima clase con ejercicios que vamos a realizar para distintos tipos de uso. Bien. ¿Hasta aquí se entendió todo o hay alguna duda? Todo bien, Teo. Perfecto. Voy a dejar de compartir entonces. Encienda su cámara, por favor.
Bien. Voy a comenzar a compartir pantalla para tomarle la asistencia. Ahora sí. Se encuentra Milo Acosta. Costa Chávez Milo. Alvarado Ortuño. Presente. Arroyo Bejarano. Arteaga Garzón. Presente, auxiliar, presente. Azurduy. Azurduy, presente. Valderrama Parra. Valderrama Salazar. Valderrama Salazar Jordi. Venegas Luján. Presente, auxiliar. Barranco Peña. Presente, auxiliar. Bautista Aparicio. Presente, auxiliar. Blanco Orellana. Hueso Padilla. Presente. Línea. Presente, auxiliar. Castro Torre. Presente, auxi. Cazón Mamani. Ademar. Cervantes Rocha. Chambi Mesa. Presente. Presente. Chávez Burgo. Copa Molina. Presente, auxiliar. Copeticona Cerrudo. Presente, auxiliar. Cruz Gutiérrez. Presente. Cuellar. Villagómez. Delgadillo Lino. Parrel Guzmán. Presente. Perrufino Rana. Flores Tarqui. Presente, Flores Tarqui. Ya. García Martínez. García Pardo. Godoy Soto. Presente, auxiliar. Guzmán Cruz. Presente, Moisés Guzmán. Guzmán Villegas. Presente, auxiliar. Hernández Gutiérrez. Guayata Vallejos. Inclán Bazán. Landívar Villarroel. Lino Simón. Presente. Mamani Córdoba. Presente, auxiliar. Mamani Martínez. Presente, auxiliar. Mamani Saldóvar. Diré Salvador. Mamani Salvador. Medina Morales. Mercado Andrade. Mercado Roque. Presente. Midac Cosío Ricardo. Presente. Miranda Astorga. Presente, auxiliar. Montaño González. Montero Méndez.
Presente, auxiliar. Morales Maigua, Noa Núñez, Presente, auxiliar. Presente. Núñez Rivera, Presente. Paniagua Aguilera, Presente, auxiliar. Paz Wet, Presente. Peña Salvatierra, Pinto Rocha, Presente. Quispe Mamani, Presente. Quispe Paz, Rocha Arroyo, Presente. Rocha Medina, Rocha Solís, Romero Aguilar, Presente. Rod Avellaneda, Presente. Saldías Moreno, Sandoval Rodríguez, Presente. Santos Ábalos, Serrano Calderón, Serrano Ramos, Presente. Auxiliar, disculpe. Serrano Calderón le dijo que su teléfono se iba a apagar. Le envió un mensaje. Presente Inge, Serrano Arnaldo. ya, Sandra igual está. Inge. Michelle se va a apagar. ya está Sandra. Siles, Presente. Velanción, Presente, Auxi. Soleto Cuellar, Tercero Heredia, Presente, auxiliar. Torrico Velázquez, Presente. Urquidi Vidal, Valdivia Montalbán, Presente. Valdivieso, Presente, auxiliar. Bien. Vargas Salvatierra, Presente, auxiliar. Vargas Zambrana, Vidaurre Arteaga, Villagómez Rodríguez, Villegas Cartagena, Teo, disculpa, Vidaurre estaba yo, pero no conectaba mi audio aquí. ya. Yoshi Mercado, Irala Lara, Cepitan Calle, Presente. Zurita Ardaya, Zurita Gutiérrez. Presente, auxiliar. Bien, ¿quién más ha faltado en la lista? Yo Teo no me nombró. No estoy en la lista. Todavía no la he inscrito entonces. Ya. Su apellido, Negrete Claure. José Miguel. ¿qué más? Teo, yo no sé, creo que está mal mi audio. Villagómez Rodríguez, ¿no? Sí. Gracias. Ya. ¿Qué más? ¿Nadie más falta? Bien, entonces eso sería todo por hoy día. La próxima clase conmigo vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Hasta aquí solamente la pequeña introducción teórica. Ahora le vamos a meter a todo lo que es ejercicio, lo que hemos explicado. Bien.
Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, Teo. Bueno, chao, chao. Gracias, nos vemos. No, Teo. Hasta luego, Teo.